Nuevamente, para los horarios que correspondan, muy buenas tardes o muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la segunda clase denominada del curso Mis primeros pasos en Adobe Photoshop. En el Classroom les dejé un tutorial de cómo pueden instalar y descargar e instalar el programa, y les quedará obviamente de la instalación un icono denominado Adobe Photoshop 2022, que en mi caso yo lo tengo el programa anclado aquí en la parte inferior en la barra de tareas de mi computadora. Cuando le damos doble clic al programa, automáticamente se nos iniciará todo lo que llega a ser el programa Adobe Photoshop. Bueno, este es el programa, es el primer vistazo que nos da el programa, que es el menú de inicio. El menú de inicio básicamente es la ventana del programa con dos opciones que pueden ver aquí en la parte izquierda. Crear un nuevo proyecto o abrir un nuevo proyecto. Esta ventana llegaría a ser, como, por así decirlo, un segundo. Listo. Una vez abierto el programa, no iniciaremos directamente a editar imagen o a realizar un diseño, sino a crear un proyecto o abrir un proyecto, ya que en Adobe Photoshop a diseñar o a editar una imagen se lo denomina proyecto. Es como por así decirlo, voy a iniciar un proyecto en Adobe Photoshop y mi proyecto es editar tal imagen o realizar tal diseño. Este es el menú de inicio cuando abrimos el programa, y como pueden ver aquí en la parte izquierda nos aparecen dos opciones: crear un nuevo proyecto, que es directamente desde el programa, crear con las características que nosotros personalicemos una imagen o un diseño, o si no, abrir una imagen una fotografía o un diseño que ya tengamos o que nos hayan enviado para poder editarlo. Aquí en la parte media pueden ver que es como un listado denominado recientes. Generalmente cuando ustedes instalan el programa, este listado estará en blanco. ¿Por qué? Porque no han realizado previamente ningún proyecto. En el caso mío, como realizo continuamente ediciones, me aparecen los proyectos en orden cronológico que he ido editando. Entonces, esta parte les dará mayor facilidad cuando se manejan con varios proyectos. ¿Por qué? Porque por cuestión del tiempo en el que lo realizaron, ya no van a tener que dar a la ventanita de abrir para poder ir a buscar sus proyectos en su computadora, sino que tranquilamente les pueden dar clic al historial. Es el historial de proyectos que uno realiza dentro del programa. Pero como esto lo vamos a tener vacío ya que hemos instalado el programa y somos nuevos en esto, vamos a conocer qué pasan con estas dos ventanitas, de crear un nuevo proyecto o de abrir un nuevo proyecto. Vamos a empezar con la de abrir. Cuando le damos clic a la de abrir, automáticamente nos despliega todo lo que es las carpetas y los documentos que tenemos en nuestra computadora. ¿Para qué? Para que podamos seleccionar ya sea una fotografía que tengamos en la computadora, un diseño que nos hayan mandado, y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a entrar a mi buscador, me voy a descargar una fotografía de, por ejemplo, de una cancha de fútbol. Me voy a Google Imágenes, me bajo la imagen, la paso a mi escritorio, y ahora esta imagen quiero abrirla en el programa. Le voy a dar a abrir, la busco en el escritorio, y aquí pueden ver que hice la descarga, la imagen aquí la tengo, le doy doble clic. Y el programa me va a abrir ya todas las opciones para poder editar esa imagen. Esta es una ventanita que aparece generalmente, que es porque los diseños no tienen un modo de color asignado. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora le vamos a dar OK. Y como pueden ver, aquí se me abrió la imagen que había descargado. Y tengo todas las opciones para poder editarlo. Pero vamos a volver al menú de inicio, que es el menú que aparece cuando abrimos el programa.
Entonces, cuando tenemos una imagen en nuestra computadora, recapitulando, que queremos editar en el programa, le podemos dar a abrir y automáticamente seleccionamos la imagen, la fotografía o el diseño que queremos editar. Pero ¿qué pasa si no tengo un material base, si no tengo una fotografía base, si no tengo un diseño base y yo quiero crearlo todo desde cero? Lo que puedo hacer es darle clic a esta pestañita denominada crear nuevo, que quiere decir crear un nuevo proyecto. Automáticamente se nos va a abrir una pequeña ventana de configuración y de personalización al proyecto y al diseño que vamos a hacer. Porque como sabemos, las imágenes y los diseños tienen medidas, tienen tamaño. Y en esta ventanita vamos a poder personalizar todo lo relacionado al diseño que queremos iniciar, trabajar o dar origen. Bueno, la primera opción que podemos ver en la ventana que se nos abre a dar clic a la pestañita de crear nuevo es la opción de ponerle un nombre a nuestro proyecto. ¿Qué nombre le vamos a poner a este diseño para poder identificarlo dentro de la computadora? Como todos saben, a las carpetas le ponemos nombres, a nuestros documentos Word le ponemos nombres para identificarlos. Lo mismo se hace, obviamente, con los programas, con los proyectos de Adobe Photoshop. Les ponemos un nombre. En este caso, lo voy a denominar proyecto clase. Ese es el nombre que va a tener mi proyecto. Esa es la primera opción que nos brinda en cuestión de personalización el programa de Photoshop cuando creamos un nuevo proyecto, cuando queremos crear un diseño desde cero. Posteriormente al nombre tenemos aquí las opciones de tamaño, tanto en anchura como en altura, ya que, como todos saben, hay diseños, fotografías, imágenes de diferentes medidas en cuestión a proporciones. Puede ser un diseño cuadrado, un rectangular, obviamente no un diseño triángulo, pero sí todo lo que esté del margen del cuadrado, rectangular, y estas son medidas, como por así decirlo, cuánto va a medir de alto y cuánto va a medir de ancho mi diseño o mi proyecto dado de Photoshop. Hay múltiples unidades de medida que son los píxeles. Los píxeles llegarían a ser los pequeños puntitos de un color que en su conjunto hacen que una imagen sea una imagen. La forma más sencilla de verlo es, les voy a mostrar un ejemplo. Cuando ustedes ven una fotografía o un dibujo, una fotografía, un dibujo, una ilustración, está compuesta por cuadraditos de un solo color. En su conjunto estos cuadraditos hacen que una imagen sea eso, sea una imagen. Pero son tantos, los píxeles son millones que no logramos distinguir estos cuadritos. Son tan pequeños y son tantos que en su conjunto hacen una fotografía, un diseño, y por eso aquí tenemos una de esas unidades de medida que son los píxeles. Los píxeles son utilizados solo obviamente para trabajos digitales, para trabajos y para proyectos o diseños que son dirigidos a computadoras, para pantallas, para proyección, todo lo que tenga que ver con lo digital. Otra unidad, obviamente entonces vamos a trabajar, cuando queremos hacer un diseño o un banner para nuestra página de Facebook, para nuestra página de Instagram, un diseño para nuestro fondo de pantalla, nos podemos manejar en la medida de píxeles. También nos podemos manejar en la medida de pulgadas si queremos mandar un diseño a imprimir, pero generalmente lo que más se utiliza es la medida de centímetros. Los más utilizados son píxeles y centímetros. Píxeles para los trabajos digitales y centímetros para, en el caso de que queramos hacer un banner, por ejemplo, de 1 metro por 1 metro, en lugar de estar calculando cuántos píxeles hay en 1 metro, directamente nos vamos a cambiar la unidad de medida y ya vamos a poder aquí modificar la anchura y la altura de nuestro proyecto en centímetros para poder posteriormente llevarlo a una impresión. También existe la medida de milímetros, en puntos y en picas, pero las más utilizadas y las que siempre se utilizan son en píxeles y en centímetros. Ahora, en centímetros es bastante para lo que lo vayan a utilizar. Pueden utilizar, como anteriormente dije, una medida de 1 metro por 1 metro si es que van a hacer un banner,
o van a mandar a imprimir en alguna hoja, en un cuadradito, algún diseño, ustedes personalizar a su gusto y a lo que ustedes quieran la medida. Pero, ¿qué hacemos con las medidas de los píxeles? ¿Cómo sé cuántos píxeles tengo que poner a un diseño para que se vea bien en mi computadora, para que se vea bien en mi televisor, para que se proyecte bien en mi presentación? Hay medidas universales. Las medidas universales están dirigidas para pantallas y para redes sociales. Existe el formato cuadrado, que es 1080 píxeles por 1080 píxeles, que es una medida genérica cuadrada, que se utiliza para redes sociales. Es una muy buena medida de 1080 píxeles por 1080 píxeles, es de muy buena resolución, es muy buen tamaño para todo lo que es redes sociales, pero obviamente cuando hacemos de anchura 1080 por 1080 es para un diseño cuadrado. Ya esto lo pueden expandir hasta la medida que ustedes quieran, pero dar a resaltar algo: mientras mayor cantidad de píxeles quieran trabajar o mayor centímetros de trabajo tenga su proyecto, más trabajo va a hacer la computadora al momento de procesar su proyecto. Por eso es que hay una medida universal de 1080, que es grande, pero no es lo suficientemente grande como para hacer trabajar demasiado la computadora, porque si lo que buscáramos fuera la mayor cantidad de píxeles posibles para una mejor calidad de nuestro diseño, nos iríamos obviamente a las medidas de altura y anchura más grandes que se nos permitan. Pero la genérica y las más utilizadas es 1080 por 1080 para el formato cuadrado. Para televisores utiliza el formato HD o Full HD, que llegaría a ser una anchura en el caso es 1920 por 1080. 1920 por 1080. No sé si han visto en YouTube, tienen unas opciones de calidad, que es 220p, 420p, 720p y 1080p. El P se refiere a píxeles y se refiere específicamente a la altura. Por eso es que el 1080p también es conocida como la resolución Full HD, el cual es una anchura de 1920 por 1080p. Esto es para pantallas, televisores, monitores, todo lo que sea rectangular. En el caso de los celulares es la misma medida, pero al revés. Es una anchura de 1080 y una altura de 1920. Básicamente un celular es como una pantalla dada vuelta. Y lo único que se hace es se cambia la anchura por la altura. Esta es la medida que se utiliza para los celulares, para hacer diseños en un fondo de pantalla, o para la medida que utilizamos para un diseño que vamos a subir que ocupe toda la pantalla de nuestro celular. Ya, entonces, en este caso voy a crear yo un formato cuadrado de 1080 píxeles por 1080. La orientación se refiere a que quiero que sea, es que si es rectangular o es cuadrado, pero esto generalmente no se selecciona, se pone automáticamente una vez que nosotros personalizamos nuestra anchura y nuestra altura. La mesa de trabajo es el nombre que se le da al cuadrado o a la vista previa de nuestro proyecto, que enseguida lo vamos a ver y les voy a hacer recuerdo cuando iniciemos el proyecto. Ahora, la resolución. La resolución, esto es muy importante para el temita de la calidad de sus proyectos. ¿Por qué? Tenemos una medida de 1080 por 1080 píxeles, pero en lo que se compone a una pulgada de la pantalla, porque el 1080 por 1080 píxeles es una medida como una forma de decir de centímetros o de distancia. Pero la resolución es lo que decide todo en cuestión de, por así decirlo, en la claridad o en la calidad de sus diseños o sus imágenes. Les voy a poner un ejemplo de la misma imagen con resolución alta y baja. Como pueden ver aquí esta fotografía, no se ve. Ya, este es un ejemplo más sencillo. Mientras este cuadrado llegaría a ser una unidad de 1 pulgada, básicamente un cuadrado de 1 pulgada, en el cual nuestro proyecto, nuestro diseño está compuesto por muchos de estos cuadrados.
Y en cada uno de los cuadrados puede haber una cantidad determinada de píxeles. Y como vimos anteriormente, un píxel es un cuadradito de un solo color, el cual en conjunto de estos cuadraditos llegan a hacer que una imagen sea una imagen. Como pueden ver acá hay menos píxeles, por ende no se logra distinguir el rostro. Pero mientras mayor cantidad de píxeles haya por pulgada, nos permitimos el tener más detalles, mayor claridad y en resumen en general, mayor calidad, ya sea en nuestras fotografías o en nuestros diseños. También esto lo vamos a ver en un ejemplo posteriormente. Bueno, entonces, tenemos el claro de que cuando creamos un nuevo proyecto en Photoshop, nos da muchas opciones de personalización, desde poner el nombre, establecer la medida de nuestro proyecto, porque hay medidas, y el día de mañana yo les voy a pasar las medidas para los banners de Facebook, para las publicaciones de Instagram, y lo que mencioné de las pantallas, las resoluciones HD, Full HD, el formato cuadrado más utilizado también para las redes sociales. Todo eso yo se los voy a mandar, toda esa información en el Classroom. Ahora solo lo estamos viendo de manera un poco rápida. Bueno, la resolución, para hacer énfasis nuevamente, se refiere a cuántos puntitos de un color va a haber en una unidad cuadrada de 1 pulgada dentro de nuestro proyecto, que está compuesto por una cantidad determinada de cuadrados. En el caso de 1080 por 1080p hay una cantidad determinada de cuadrados, en el cual dentro de esos cuadrados hay puntitos de colores que son los que permiten dar más o menos detalle. Ahora, la resolución general que se utiliza es 300, de 300 píxeles por pulgadas. Aquí podemos también tener dos diferentes unidades. Podemos decidir personalizar píxeles por pulgadas o píxeles por centímetros. El más utilizado es píxeles por pulgadas. La resolución más baja en la que se puede manejar es 150, porque ya si vamos a una resolución de 50, de 75, luego lo vamos a ver cómo está incluso dentro del programa, se distinguen los cuadrados y los colores. Pero para tener una muy buena calidad, sin hacer que la computadora se esfuerce demasiado, la recomendada es 300, porque al igual que con el ejemplo de la medida de anchura y altura del proyecto, si lo que buscamos es, por así decirlo, la mejor calidad y el mejor proyecto, para eso nos vamos a medidas enormes, nos vamos a 5.000 píxeles por 5.000 píxeles y le podemos poner una resolución de 8.000 píxeles por pulgada, pero el problema de hacer eso es que nuestra computadora se vería que el programa le exige demasiado y no trabajaría, no hay muchos procesadores de gama media o de gama baja que trabajen esas medidas tan grandes, el famoso 2K, 3K o 4K, que son medidas de mucha mayor resolución y muchos mayores píxeles. Y por eso se les recomienda siempre trabajar con 300 píxeles por pulgada en resolución. Son las medidas predeterminadas que generalmente todo el mundo trabaja. Ahora, ya tenemos definido la anchura, altura, las medidas y la resolución. Todo esto es personalizable. Pueden poner si quieren 300, si quieren 150, 175, 5.000, 10.000, pero con lo que se trabaja es con 300. Ahora, pasemos al modo de color. ¿A qué nos referimos con el modo de color? Nos referimos a que nuestro proyecto puede trabajar bajo diferentes sistemas de colores que están establecidos universalmente. ¿Y cuáles son esos sistemas de colores establecidos? Son dos los que predominan, pero en el programa se pueden trabajar con 5. Y les voy a explicar uno por uno brevemente. El sistema de color mapa de bits generalmente no generalmente. El sistema de color mapa de bits es un sistema en el cual solo se reconoce la existencia de dos colores, el blanco y el negro. Así que si vamos a realizar un diseño con el modo de color mapa de bits, automáticamente el programa nos bloquea las opciones de poner otros colores que no sean blanco y negro. Si vamos a trabajar algo con los colores blanco y negro, solo blanco y negro, el blanco puro y el negro puro, no los grises, no. Solo blanco y negro. Si vamos a trabajar con esos dos colores, podemos trabajar con el modo de color mapa de bits. Mapa de bits no se utiliza mucho porque generalmente todos trabajamos con color. Y si vamos a utilizar colores blancos y negros, igual se encuentran dentro de la gama de los colores que vamos a ver en los siguientes modos. Ahora, escala de grises.
Escala de grises es un modo de color en el cual, aquí lo tengo, un segundito, ya, en el cual se reconoce 256 tonalidades de gris, desde el gris más oscuro hasta el gris más claro. Básicamente, escala de grises es un modo de color en que solo se puede hacer diseños y podemos abrir e incluso transformar fotografías a escala de grises. Los colores más claros pueden pasar a ser los grises más claros y los colores más oscuros son los grises más oscuros. Entonces, en escala de grises solo se reconocen dentro del programa los colores grises y todas sus variantes, específicamente 256 variantes en todas las tonalidades de solo los grises. También este es un modo de color no muy utilizado, ya que los más utilizados son el RGB y el CMYK. ¿Por qué estos modos de color son muy utilizados? Porque el modo de color RGB, abreviado que es al red, green y blue, que es rojo, verde y azul en inglés, que son los colores básicos que componen la pantalla de cualquier dispositivo digital. Sus celulares, sus computadoras, todo dispositivo digital está compuesto por pequeños foquitos que solo pueden alumbrar 3 colores, que son el rojo, el verde y el azul. Pero son tan diminutos estos puntitos que cuando trabajan en conjunto de manera sumatoria, logran realizar la simulación de todos los otros colores. Son, como por así decirlo, los colores primarios de los cuales se desprenden todos los demás colores de las pantallas digitales. Por eso denominado color RGB. Entonces, si vamos a iniciar un nuevo proyecto que aspiramos a que sea o que como objetivo tenga ser dirigido a lo digital, vamos a trabajar obviamente con el modo de color RGB, ya que tiene ciertas variaciones de colores y tonalidades. El sistema RGB, como obviamente todos han visto en sus pantallas, tiene hábil todos los colores. Ahora, el sistema de color CMYK, que es el segundo más utilizado, no el segundo en popularidad, sino el segundo solo son 2 los más utilizados. ¿Por qué? Porque el sistema CMYK es el utilizado para impresiones, tanto en el mundo gráfico, en gigantografías, desde las impresoras que tienen en sus casas, las fotocopiadoras, toda la maquinaria que materialice una fotografía, un diseño, una imagen al papel, trabaja con unas tintas. Las tintas que son sus colores madre, son los denominados CMYK, que es la abreviación, igual que en el RGB, del color cian, el color magenta, el color amarillo, y el color negro, que es la C es de cian, la M es de magenta, la Y es de yellow, de amarillo, y la K es de color negro, de black. Y el color lab es un modo de color original y creado por la empresa Adobe y por el programa Adobe Photoshop y para el programa Adobe Photoshop. Es un sistema de color un poco más brilloso, pero no es ni para el mundo digital ni para las impresiones. Es para trabajarlo dentro de Photoshop. Así que tampoco es muy utilizado, que digamos, ya que universalmente lo que más se maneja es el sistema de color RGB para digital y CMYK para imprimir, para imprenta, para gigantografía. Cuando queremos hacer un diseño, por ejemplo, para una pancarta, un banner, el diseño lo tenemos que hacer en CMYK dentro de la computadora. En este caso, el ejemplo que voy a hacer lo voy a trabajar solo para la computadora, así que voy a escoger el modo de color RGB. ¿Qué hace esta otra opción? Que dice 8 bits, 16 y 32 bits. En resumen, es mientras más bits se utilizan en su modo de color, mayor posibilidad en cantidad de variantes de colores, porque no nos olvidemos que hay una gran cantidad en lo que llega a ser variantes de colores y las opciones. Pero genéricamente la opción que se utiliza es la de 8 o 16 bits. A mí la verdad con la de 8 bits me basta y me sobra para la elaboración de diseños, artes y todo lo que es trabajo profesional. Luego tenemos la opción de escoger el contenido de fondo. Como nuestro proyecto tiene una medida, o sea, es una imagen lo que vamos a crear, pero en Photoshop le llamamos proyecto. La imagen que vamos a crear tiene un tamaño, en este caso cuadrado, pero cuando se crea, obviamente, y no hemos puesto nada, no hemos insertado una imagen, no hemos creado un diseño ni nada,
esta opción es para qué color predeterminado va a aparecer en el proyecto. Puede ser un cuadrado blanco, un cuadrado negro, un color de fondo o un fondo transparente, o también personalizarlo. Generalmente se utiliza el blanco o el transparente, pero el blanco es genérico, es como la mesa en blanco en la cual vamos a plasmar nuestro diseño, insertar nuestras imágenes o lo que queramos realizar dentro del proyecto. Luego, aquí tenemos una ventanita de opciones avanzada, que es por la resolución de mi computadora, no se ve. Pero por ahora no es muy importante, sino solo esta parte de acá es la más importante porque son las configuraciones base de estos proyectos. Porque lo más importante que hay que definir para crear un nuevo proyecto es la anchura, la altura, la resolución, el modo de color en el que se va a trabajar, y ya el fondo es algo extra. Generalmente es blanco, pero lo más importante es esto: anchura, altura, resolución y el modo de color. Ahora, vamos a hacer ahorita dos ejemplos rápidos de crear un nuevo proyecto. Como voy a crear un proyecto dirigido a digital, está bien que la unidad de medida con la que trabaje sea en píxeles, 1080 por 1080 píxeles, un formato cuadrado, y el modo de color sea RGB. En el caso de que quiera hacer un banner, voy a insistir mucho en el ejemplo del banner, que quiera hacer un banner de 1 metro por 1 metro, ¿cómo sé cuántos píxeles es un metro? Como, como no sé básicamente esa medida, cambio la unidad de medida a centímetros, que ya esto es más sencillo para mí. Es 100% centímetros, es 1 metro por 1 metro, y así para mí, a mí y a mi modo de trabajo, me es más sencillo poder definir. Pero ahora, ya tengo la medida del banner que quiero realizar, pero tengo que cambiar también el modo de color, ya que el modo de color RGB, como dijimos anteriormente, está destinado a pantallas. Tengo que cambiar al CMYK, que es el modo de color establecido para imprentas, para toda maquinaria que realice impresiones. Desde las impresiones, de las impresoras pequeñas que uno tiene en su casa, hasta las impresoras industriales, incluso estas máquinas gigantes que realizan la impresión en tinta dentro del material del banner. Ahora voy a volver a la medida digital. Es 1080 por 1080. El perfil de color son variantes de diferentes programas que se han ido dando a la historia de nuestro modo de color. El perfil de color va a ir cambiando, depende del modo de color que nosotros decidamos, pero generalmente no se gestiona. Por lo que se utiliza es el Adobe RGB de 1998, porque el sistema RGB se ha ido modificando a través de la evolución de la tecnología de las pantallas. Pero generalmente el perfil de color no se define, o se define el Adobe RGB 1998, que es el genérico que se utiliza toda la vida. La proporción de los píxeles es básicamente a los píxeles que es un poco relacionado al tema de la resolución, a la cantidad, pero ya esta es una personalización dirigida a DVDs, para pantallas. Por ejemplo, si tenemos una pantalla, una panorámica, un DVC Pro, podemos personalizar, pero con los píxeles cuadrados es más que suficiente en ese caso. Pero más allá de esta gran cantidad de opciones en personalización, para poder recién crear nuestro proyecto, o sea, con estas opciones que estamos definiendo, solo vamos a crear el cuadrado, el rectángulo, el espacio, donde nosotros vamos a empezar a diseñar o a realizar nuestra edición de una fotografía o de nuestro diseño. Más allá de esta personalización tan grande que se puede hacer, el programa también, aquí en la parte superior, tiene ventanillas de opciones ya predeterminadas. Por ejemplo, acá hay opciones para fotografías, para imprimir, por ejemplo. Y esto es muy útil. ¿Por qué? Para no estar buscando en un documento Word cuánto mide una hoja tamaño carta, tamaño legal o tamaño A4. El programa de Photoshop, en la sección superior donde dice imprimir, automáticamente nos da los perfiles de los tipos de hojas que existen: A6, A5, A3, B5, tamaño carta, tamaño legal, para ya nosotros directo trabajar en la medida de esa hoja.
Y esto es muy utilizado para cuando queremos crear un diseño para una hoja membretada, por ejemplo, para alguna institución, para alguna autoridad en específico, para alguna fundación. Cuando quieren realizar una hoja membretada, en lugar de estar midiendo la hoja, es más sencillo ir a buscar las opciones que nos da Photoshop de personalización y las que están predefinidas como formato para imprimir. En obra de arte en ilustración, esto es para ilustración digital. Web, esto también son medidas en píxeles para trabajo digital, pero medidas específicas para las pantallas de las páginas web. Móvil, aquí por ejemplo tenemos las medidas para los celulares, desde el Apple Watch hasta los iPhones, generalmente iPhones, iPads, Android, para celulares generalmente. Porque si se dan cuenta hay algunos celulares que son un poquito más largos que otros, la medida ha ido variando y también la medida ha cambiado con el tema de los iPad. Y película y video es las resoluciones que les estaba mencionando anteriormente. Acá está la famosa resolución reconocida como Full HD, que es la de 1080p. Acá está 1920 píxeles por 1080 píxeles. Esta es la resolución HD, que es 1280 píxeles por 720 píxeles. Esta es otra variante de 1080p, esta es otra de 720, y hay varias medidas en relación a películas y videos. Son para pantallas en general. Ya depende de ustedes si con la que quieran trabajar, si quieren personalizar punto por punto las opciones y las particularidades de su proyecto, o pueden utilizar algunas de las características que ya están predeterminadas dentro del proyecto para seleccionar. Ambas son igual de válidas y útiles. Vamos a hacer una rápida recapitulación. Cuando abrimos el programa nos aparece esto que se denomina menú de inicio, que no hay muchas opciones, solo hay dos, la de crear un nuevo proyecto o la de abrir un documento, abrir una imagen, una fotografía, un diseño que nos hayamos descargado a la computadora. Y también en la parte central, y la que ocupa más espacio, es el historial de los proyectos y los documentos con los que hemos trabajado cronológicamente. Como por ejemplo, hace rato abrí una imagen, la fotografía de la cancha que descargué, y ya la tengo aquí, en el historial, que hace 27 minutos la abrí. En este caso, voy a crear un nuevo proyecto, voy a poner el nombre, un proyecto clase. Voy a utilizar una anchura de 1080, una altura de 1080, la resolución 300, color RGB 8 bits, y le doy a crear. Ya, una vez se inició el programa para empezar a editar, diseñar o modificar o crear nuestra imagen o nuestro diseño, podemos ver aquí muchas opciones. Es bastante abrumador, pero lo vamos a seccionar. Vamos a separarlo todo en barras. ¿Listo? Estos cuadraditos, vamos a empezar por estos iconitos de la parte izquierda de la pantalla. Estas son las herramientas. ¿Herramientas de qué? Herramientas de edición. Son herramientas que nos permiten desde seleccionar elementos, seleccionar sectores, cosas relacionadas a selección, pintura, selección automático, poner textos, crear figuras, crear degradados, llenar colores, todo lo que es una gama de herramientas que vamos a ver en la siguiente clase de manera particular, herramienta por herramienta, qué es lo que hace cada una. Pero de manera general, en la parte izquierda del programa, cuando iniciamos un proyecto, abrimos un proyecto, tenemos las herramientas de edición, así se las denomina. También les voy a pasar una imagen de la segmentación de todo este espacio de trabajo que se denomina interfaz del programa Adobe Photoshop. La interfaz es el conjunto de todo lo que hay en la pantalla básicamente, que son sectores, herramientas, todas estas cuadrículas, todo esto, cómo está organizado, es la interfaz del programa Adobe Photoshop, en el cual en la parte izquierda, a todos se le va a ver igual cuando abran su programa, están las herramientas de edición, que son las que directamente te permiten editar. Aquí el cuadrado que vemos que es mi diseño, que está con un fondo blanco. ¿Por qué? Porque no le he puesto nada, no le he puesto un texto, no he traspasado una imagen, no he creado nada.
Una vez determinado que tenemos aquí las herramientas de edición, ¿qué es este espacio grande en el centro que tenemos donde se ve mi diseño? Este espacio se denomina mesa de trabajo, que como todos saben, una mesa de trabajo básicamente es un espacio donde nosotros trabajamos, una mesa donde nosotros vamos a crear algo, donde nosotros vamos a trabajar. En este caso, nuestra mesa, donde nosotros trabajamos, donde vamos a ver los cambios que modifiquemos, el resultado de nuestro trabajo, es esta parte central de acá, este cuadrado blanco. Esta es nuestra imagen, nuestro diseño, como lo quieran denominar. Es nuestro proyecto de Adobe Photoshop. Ahora, como vemos aquí, cada una de las herramientas de edición se puede seleccionar. Como pueden ver aquí dice, esta es la herramienta de mover, y cuando dejamos ahí el ratón, nos da un pequeño vistazo de qué hace esa herramienta. Esto es bastante útil cuando aprendemos a usar el programa. ¿Por qué? Porque son tantas las herramientas que no podemos manejar un listado de qué hace específicamente cada herramienta. En cambio, si mantenemos clic, el programa nos muestra un pequeño video o un pequeño vistazo de exactamente qué es lo que hace esta herramienta. Por ejemplo, acá podemos ver que una herramienta mueve elementos de nuestro diseño, de nuestra fotografía. Esta herramienta selecciona partes de nuestra fotografía o de nuestro diseño. Podemos seleccionar una parte. Ya, ahora, como pueden ver, cada vez que selecciono cualquiera de las herramientas de diseño, esta barrita superior, donde estoy moviendo aquí el ratón, esta barrita delgada de acá se va a modificar. Pongo la herramienta de borrador, se modifica. La de tapón, se modifica. La de seleccionar, se modifica. Cambio de herramienta y se modifica. ¿Por qué? Las herramientas, vaya a hacer el cambio que vaya a hacer, ya sea mover o seleccionar, esta herramienta la podemos modificar. Un ejemplo. Yo tengo la herramienta aquí, que es esta que es muy conocida, la herramienta de texto. Es una herramienta, ¿para qué? Para poner textos dentro de nuestro diseño, dentro de nuestra imagen. Pero ya, está bien, es la herramienta de texto. Pero ¿cómo yo modifico qué tipografía de letra voy a utilizar? ¿Qué tamaño va a tener la letra que voy a utilizar? ¿Qué color va a ser la letra que voy a utilizar? ¿Qué orden va a seguir? Si puedo, todas esas cositas, esas pequeñas características de la herramienta se pueden modificar en esta barrita de acá, que es denominada la barra de propiedades. La barra de propiedades te deja modificar factores específicos de la herramienta con la que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos como una dinámica de juego. Tenemos la mesa de trabajo, que es el cuadrado donde vamos a trabajar. Tenemos el menú de herramientas, que son las herramientas con lo que vamos a crear el diseño en la mesa de trabajo. Pero también podemos personalizar y modificar nuestras herramientas en en la barra de propiedades, donde las modificaciones van a ir cambiando dependiendo de las herramientas. Más a profundidad esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero básicamente ya tenemos un poquito distinguido. Tenemos la mesa donde trabajamos, las herramientas que vamos a utilizar para trabajar y las pequeñas características o propiedades que vamos a cambiar a nuestra herramienta con la cual vamos a trabajar. Y voy a hacer un pequeño ejemplo con la herramienta de texto. Selecciono la herramienta, le doy clic con la herramienta a la pantalla, a la mesa de trabajo, y automáticamente me aparece un texto. Voy a escribir diseño. Selecciono la herramienta mover, lo muevo, vuelvo a la herramienta de texto, y como pueden ver, aquí tengo lo que escribí, pero no quiero ese tipo de letra, no quiero ese color, no quiero que sea ese tamaño. Lo selecciono, o si no también, sí, lo selecciono, y aquí tengo los tipos de letras, que como todos saben, un ejemplo bastante sencillo de las tipografías de letras, es los tipos de letras que se cambian en el Word. En el Word, cuando nos piden trabajos para la universidad, generalmente nos dicen Arial 12.
o si no también Times New Roman, o sea, un tipo de letra. Los tipos de letra también están dentro del programa de Photoshop. Aquí hay un listado que es el que viene genérico del programa, que no son todos los tipos de letras que hay en el mundo, que dentro del internet, dentro del sistema y la existencia del listado de tipografía de letras hay un montón. Esas las podemos ir comprando o descargando. Y las vamos a instalar y las podemos subir al programa. La siguiente clase igual vamos a aprender de eso. Ya, entonces tenemos identificado 3 espacios: la mesa de trabajo, panel de herramientas y panel de propiedades. Ahora, ¿qué son estas ventanitas aquí arriba? Que dice archivo, edición, imagen, capa, texto, selección, filtro 3D, plugin, vistas, todo esto. Es la barra de menú. Es la barra donde se hacen modificaciones tanto del proyecto como del mismo programa. Por ejemplo, quiero tener otro programa a la vez abierto. Le doy archivo y puedo crear un nuevo proyecto ya desde aquí. No es necesario cerrar mi proyecto y abrir otro, porque a veces queremos trabajar 2, 3, 4, 5 proyectos a la vez. Y para eso, en lugar de cerrarlo, abrirlo y buscar de nuevo el menú de inicio, le damos archivo, le damos nuevo, nos abre la ventana de personalización, tanto como si le damos a abrir, nos lleva a la computadora, a los archivos de la computadora para poder buscar la imagen o el diseño en el que queremos trabajar. Así no tenemos que estar cerrando y podemos trabajar en múltiples diseños a la vez dentro del programa. Por ejemplo, quiero abrir otro proyecto. Ahora tengo abierto dos. ¿Cómo sé que tengo abierto dos? Porque al igual que en el Google Chrome, como pueden ver en el Google Chrome, a ver, lo voy a abrir, cuando abren una nueva ventana, aquí en la parte superior se crea una barra, que son cada una de las ventanas que tenemos abiertas dentro de Google Chrome. Es muy similar en el Photoshop. ¿Por qué? Porque aquí en la parte superior también se abren unas pequeñas ventanitas, y cada uno es un diseño, con las cuales pueden ir cambiando, pueden abrir 2, 3, 4, 5, obviamente mientras tengan una mejor computadora, mayor cantidad van a poder abrir, porque si no, el programa les va a exigir mucho a las computadoras. Luego aquí tenemos básicamente un montón de opciones en relación a edición y el manejo del programa. Podemos ver los plugins instalados, podemos vistas, cambiar al modo 3D, cambiar el modo de programa, porque el programa tiene, un segundito voy a mover esto. El programa tiene modos de organizar la interfaz para el tipo de trabajo que vamos a hacer. Y esto se ve aquí en la ventana, por ejemplo. Ventana, y aquí hay un listado, de las barras de las herramientas del panel, de si queremos ver o no ver, eliminar alguna opción. Aquí podemos verlo todo. Y en la parte de espacio de trabajo, acá hay opciones para que la interfaz se reorganice automáticamente, depende del trabajo que vamos a realizar. Por ejemplo, el de aspectos esenciales, el por defecto, es el que todos trabajan, pero Photoshop te permite también realizar o organizar todo lo que son las herramientas para tener al alcance las herramientas relacionadas a fotografía. Por ejemplo, si lo voy a fotografía, no cambió mucho, pero se nos cambiaron varios paneles, el tamaño, para que con esta pequeña movida de la interfaz, que la verdad no es mucho, pero ¿por qué? Porque tampoco el programa te lo va a mover las herramientas al otro lado, porque si no te vas a terminar confundiendo. Pero sí te va a cambiar, por ejemplo, aquí aparecen otro tipo de herramientas. Te prioriza y te reordena las herramientas de manera diferente al trabajo que quieras realizar. Pero generalmente el espacio de trabajo, que es toda la interfaz, lo manejamos por defecto o en fotografía, gráfico y web. Ya si queremos realizar trabajos en 3D también podemos. Y tenemos opciones relacionadas a los archivos, las cuales son crear, abrir, buscar en la nube. Hay un listado, igual que un historial, el historial que les mencioné, de los abiertos recientemente, pero ahora solo con los nombres. Se puede cerrar el programa desde acá, puedes guardar tus proyectos para continuarlos en otro día y apagar tu computadora, exportar tu proyecto cuando finalizas tu proyecto, generar, puedes compartirlo, buscarlo en la suite Adobe, puedes automatizar secuencias de comandos, todas esas cositas. Todo lo que va relacionado a cómo funciona el programa y a abrir y cerrar los archivos. Por eso se llama archivo. Cómo se abre, se cierra archivos, todo lo relacionado a los archivos, cómo exportarlos, cómo importarlos. En la parte de edición,
ya esto es muy similar al temita de las herramientas. ¿Por qué? ¿Por qué se llama edición esta ventana? Se llama edición porque te permite editar, obviamente, ciertos elementos. Y aquí es muy intuitivo. Te permite cortar, buscar, rellenar. Estas opciones las vamos a ver también en una próxima clase de manera muy leve. Por ahora solo quiero que aprendamos a ver cómo está organizado el programa, para que no nos abrumemos una vez que lo abrimos. Ya, antes de que se nos acabe el tiempo, porque se nos va a hacer tarde, en la parte derecha tenemos lo que es denominado los paneles, los cuales son paneles, valga la redundancia, donde podemos modificar ciertas cosas para ayudar a nuestras herramientas de edición, porque todo el programa gira en torno a las herramientas de edición, que son las que nos dan la libertad total de crear, generar cosas, pintar, dibujar, poner textos, crear figuras dentro de nuestra mesa de trabajo, que es básicamente donde estamos realizando nuestro proyecto, nuestro diseño. Pero dentro de todo esto, de los paneles, a lo que le voy a dar prioridad hoy día es aquí, a lo que ven aquí en la parte inferior, donde dice capas, que voy a dar una breve explicación. ¿Qué son las capas? Nuestro programa maneja un sistema de capas. El programa de Photoshop maneja un sistema de capas y que por el nombre se refiere a que nuestro diseño está compuesto por un elemento encima de otro. ¿A qué se refiere con eso? Lo vamos a hacer bastante sencillo. Vamos a descargar dos imágenes de la playa. Vamos a descargar dos imágenes y así vamos a poder entender cómo funciona el sistema de capas, porque en sí, para crear un diseño, se basa en la idea de que nuestro diseño está creado en una cosa encima de otra. Y hay muchas formas de llevar una imagen a nuestro diseño. Eso también lo vamos a aprender. Podemos abrir nuestra carpeta, ir a donde hemos descargado. Podemos darle a archivo, donde dice abrir, pero nos lo va a abrir en un proyecto aparte. Por eso es que no le damos donde abrir. Lo que hacemos es abrir una carpeta, buscar nuestra fotografía y arrastrarlo al programa y soltarlo. Automáticamente va a llevar nuestra fotografía que hemos descargado a la mesa de trabajo. Y aquí ya tenemos una playa que descargué y aquí está la otra. No, aquí está la cancha. Ya vamos a trabajar con la cancha. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Como pueden ver aquí en la parte derecha, tengo las capas, que son la capa de fondo, que es el fondo que tiene nuestra mesa de trabajo, nuestro diseño, que es un fondo blanco. Y acá ya tenemos una capa, que es la capa de la playa. Y el otro es la capa de la cancha. Ahora, ¿cómo funciona esto? Es de arriba hacia abajo. La que está arriba se va a sobreponer a la que está abajo. ¿Qué quiere decir? Que esta imagen está encima de esta imagen. Pero al estar encima no perdemos la información de la imagen de abajo. Lo único que hace es como, voy a arrancar dos hojitas, un segundo. Es como con estos papeles. Yo tengo dos papeles. Puedo trabajar con un papel, poner el otro, cambiarlo, pero este papel no se pierde, no se borra por estar atrás, como sería en una imagen que se pierde la información. En Photoshop se puede trabajar libremente con eso. Básicamente es como trabajar en un papel encima de otro, un papel encima de otro. Y podemos tener una gran cantidad de capas, obviamente. Podemos tener el texto, que el texto también es una capa. Podemos escribir algo. Podemos escribir playa. Y no se ve, ¿por qué? Porque el texto, como pueden ver acá en el panel de capas, está debajo de la cancha. Como la cancha está arriba, se sobrepone. Pero ¿qué pasa si arrastro playa? Ah, aparece. Bueno, en este caso dice playa. ¿Por qué? Porque playa está debajo de la imagen. Y como ya tengo la imagen acá,
se sobrepone, lo tapa. Pero si lo subo, aparece. Si subo el de la playa, aparece. Este es el sistema de capas en el que se maneja el Photoshop. Entonces, con esta posibilidad de trabajar en capas, podemos hacer muchas cosas. Como que vamos a buscar un diseño para fiesta, por ejemplo. No, bueno, vamos a buscar un... Por ejemplo, este diseño tranquilamente tiene este fondo azul abajo, esta es una figura azul también, que tal vez está debajo del blanco. Tenemos que entender que los diseños están con capas. Eso es muy importante, ¿para qué? Para modificar profundidades, para crear opciones y jugar un poco con los niveles que hay dentro del diseño que queremos realizar. Ya, ahora, van a disculpar. Para ir terminando y rápido, les quiero hablar de dos opciones muy importantes. El guardar como y el exportar. Supongamos que tengo este cuadrado blanco que es el fondo predeterminado que Photoshop me pone para mi proyecto. Lo quiero guardar, quiero que sea una imagen, no quiero que sea un formato de Photoshop. Lo quiero guardar para imprimirlo como imagen, lo quiero o lo quiero imprimir también. Depende de lo que quiera hacer. Tenemos estas dos opciones que son muy importantes cada vez que cierren y abran el programa, que son en la ventanita de archivo dentro de la barra de menú, que es esta opción que dice guardar como y la que dice exportar esta ventanita y el exportar como. ¿Por qué? Porque tenemos este proyecto, pero supongamos que no lo terminé o ni siquiera lo inicié y lo quiero hacer mañana, pero tengo que apagar mi computadora. Y para que no se me pierda la información, voy a guardar el proyecto. Voy a guardar el proyecto en el formato que quiera. Acá tenemos muchos formatos, pero los más utilizados son estos. El PSD, que es el formato de Photoshop, es un formato específicamente para Photoshop, en el cual una vez lo guardamos, lo podemos abrir con el programa Photoshop y el proyecto se nos va a guardar con las capas, con todo, con la información de las capas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si lo guardamos, por ejemplo, como una imagen, como un JPG, no vamos a poder recuperar la información de las capas. Lo vamos a hacer vamos a hacer un pequeño ejemplo rápido con la cancha y la playa. Ya, tengo la cancha y la playa a la mitad. Ahora voy a guardar estas dos fotografías dentro de un proyecto. La voy a guardar como Photoshop primero. Photoshop en el escritorio lo voy a guardar como uno. Ahora después lo voy a guardar. Un segundo, está guardando. Ahora lo voy a volver a guardar. Pero ya, lo voy a guardar como imagen. Se guarda, antes, al guardar como, se podía guardar como imagen automáticamente desde acá. Pero cuando tenemos ya un proyecto con capas, porque antes me aparecía la opción de guardar como imagen, porque no tenía capas. Pero como tengo las capas, automáticamente Photoshop me dice que como ya es un proyecto que supuestamente ya está trabajado mínimamente algo, lo tengo que exportar. Exportar básicamente es que el programa lo trabaje para ya un formato final, el cual puede ser cualquiera de estos tres, PNG, JPG o GIF. Enseguida lo vamos a ver, solo voy a hacer el ejemplo de guardarlo en formato imagen. Ya, lo voy a guardar también en formato imagen en el escritorio. ¿Cuál es la diferencia por eso? Y lo voy a denominar con el nombre de 2. Y aquí está la opción, guardar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de guardar este proyecto en JPG o en Photoshop? Lo voy a cerrar. No lo voy a guardar, ya. Ahora lo voy a abrir primero en formato PSD. Y el formato PSD es el Photoshop que me guarda toda la información. Me guarda la información de lo que hay debajo de la imagen en las capas. O sea, me guarda las capas. Una vez lo abro, como puedo ver,
no se perdió lo que hay aquí abajo. Me guarda toda la información de mi diseño. Pero ¿qué pasa si abro el otro? Si abro el segundo, el que guardé en formato JPG. Es solo la imagen, es congelada, no me deja mover, se fusionó todo. Se pegó todo básicamente, se fusionó el fondo, la imagen de la cancha y la imagen de la playa. No puedo editar o modificar o volver a editar mi diseño aquí. ¿Por qué? Porque lo guardé en JPG. Pero si lo guardé en formato PSD, tengo toda la información de mi diseño. Esa es la característica del formato PSD. Ya. Ahora, otro formato que se maneja bastante es el formato PSB. Bueno, no se maneja bastante. Otro formato que te permite el programa es el PSB. El PSB es el mismo formato que el PSB, básicamente es un programa, es un formato de Photoshop básicamente, pero la característica es que te guarda la información de proyectos en los que trabajes resoluciones mayores a 30.000 píxeles por 30.000 píxeles. Por eso se denomina aquí, incluso se dice formato de documento grande, porque es para las personas que quieren trabajar un proyecto de 30.000 por 30.000 píxeles. Se guarda en PSB, ya que el documento obviamente va a llegar a pesar gigas. Luego también nos da la opción de guardarlo en formato PDF, y el formato PDF es un formato universalmente conocido, que es un formato de documento, básicamente. Y este es muy importante también, el formato TIFF. ¿Qué es el formato TIFF y para qué es utilizado? Al igual que el formato PSD, es un formato no destructivo. ¿Qué quiere decir que no es destructivo? Que no me fusiona las capas y no la elimina o la pierde la información que hay en mis capas. Porque no nos olvidemos que los diseños es por capas, ¿no? Como es por capas, la información de la fotografía, de lo que está debajo de la playa, la cancha, no, me lo va a guardar, me lo va a mantener. Cuando le doy a guardar como, el formato TIFF lo que hace es me mantiene esa información de las capas, al igual que el PSD. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hace lo mismo que el PSD y por qué existe el TIFF? El formato TIFF es un formato utilizado mucho en el tema de la industria gráfica. Es un formato que yo he utilizado bastante en el tema de las impresiones de banners, en el tema de todo lo que llega a ser gigantografía. Las gigantografías trabajan con el formato TIFF. Por eso cuando ustedes vayan a crear un diseño para un banner, una gigantografía de 3 metros por 3 metros, pongámosles por ejemplo, van a poner las medidas en el menú de inicio, pero cuando una vez ya terminen el proyecto, terminen el diseño, no lo tienen que guardar el documento y enviárselo a la persona que se los va a imprimir. Y esa persona se los va a pedir en formato TIFF. Y ese formato TIFF lo van a poder realizar guardándolo el proyecto dentro de Photoshop en guardar como formato TIFF. Ahora, antes de que se nos haga más tarde, vamos a terminar con las opciones de exportar y exportar como. Eso es muy importante también. ¿Por qué? Porque el exportado es como en otros programas de edición, ya sea de video, es cuando ya terminas tu diseño y lo tienes que pasar a un formato en el cual lo tienes que subir o compartir o subir el diseño, que es el típico formato de la imagen. Por ejemplo, cuando ustedes abren una imagen dentro de su celular y el formato del documento es PSD, su celular no les va a mostrar la imagen. ¿Por qué? Porque es el formato de Photoshop. Y el formato universal de las imágenes para pantallas, para celulares, para todo, en lo que es imágenes, es el formato JPG. ¿Por qué? Porque el formato JPG es destructivo. ¿En qué sentido? ¿Por qué se lo denomina destructivo? Porque me elimina la información de las capas. Y al eliminar esta información de las capas, reduce el tamaño del documento, en este caso a 71 KB, que es el tamaño o lo que llegaría a pesar dentro de un dispositivo, dentro de nuestra computadora. Ahora, Photoshop nos permite, como pueden ver aquí en las opciones, modificar la calidad de lo que exportamos, o sea, más allá de las opciones de inicio que hemos realizado. Si queremos que, por ejemplo, si es un diseño que nos lo tienen que aprobar, por el cual vamos a cobrar, pero nuestro cliente quiere ver el diseño, se lo podemos mandar
en una calidad muy deficiente o deficiente para que no lo descargue, lo utilice y no nos paguen. Lo utilizamos mucho esto los diseñadores para cuando las personas con las que trabajamos quieren ver avance y no han realizado un pago por el trabajo que estamos realizando. Así pueden ver el trabajo, pero no va a estar de la calidad en la que nosotros la podemos optimizar y así nosotros nos salimos perdiendo, por así decirlo. Pero ya, el formato. Hay tres. Formato GIF, JPG y PNG. El JPG, universalmente conocido, imagen genérica, destructivo, destruye las capas para generar una imagen plana, básicamente. Es muy bueno porque en espacio no ocupa nada, no pesa nada, básicamente, los documentos JPG, y es universalmente utilizado para compartir por WhatsApp. Ese formato es de las fotografías incluso que tomas tu celular. Cuando tomas una fotografía de tu celular, esa fotografía, ese documento de tu fotografía es en formato JPG, que es un formato universal básicamente. Ahora, el formato PNG. Recuerdan que en el inicio, en el menú de inicio, hablábamos un poco de la transparencia. Cuando podíamos modificar el fondo, nos daba la opción de ponerlo en blanco, un color que determinamos nosotros, en negro, o en transparente. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una imagen y queremos que sea transparente, por así decirlo, que no tenga fondo, podemos, obviamente nosotros personalizamos, vemos qué parte del fondo vamos a eliminar, qué otra parte no, y queremos guardarlo eso para subirlo a otros documentos, subirlo a una página web. El formato PNG es un formato que reconoce que es de mejor calidad que JPG, y la característica es que te reconoce tener documentos sin fondo. En cambio, si creas un documento sin fondo y lo pones en JPG, el fondo automáticamente se vuelve o blanco o negro. Luego, el formato GIF es el formato de esas imágenes que se mueven, que son básicamente, son como, no son videos, son como fotografías que se mueven. Esto es cuando se trabaja con líneas de tiempo dentro de Photoshop. Lo vamos a ver esto en la última clase, que es el formato GIF, cómo trabajar un formato GIF de manera breve. Pero por ahora lo que nos importa es el PNG y el JPG. Bueno, ya se nos hizo tarde. Eso llegaría a ser todo lo que es en relación al inicio y cómo está estructurado el programa. Así ya no nos vamos a abrumar con el tema de la interfaz, de cómo está organizado este programa que nos permite editar, diseñar o modificar cualquier imagen, y tenemos todas las libertades. Breve recopilación. Izquierdo, panel de herramientas, que son todas las herramientas de modificación y edición. En la parte central tenemos la mesa de trabajo, que básicamente ahí es donde vamos a previsualizar o visualizar cómo está quedando nuestro diseño. Esta parte que es la barra de propiedades, que son las modificaciones personalizadas que podemos hacer a nuestras herramientas. La barra de menú, que son las modificaciones que podemos hacer al programa y más opciones de edición. Los paneles, que aquí por ahora lo que nos enfocamos es el panel de capas, que es muy importante y siempre lo vamos a utilizar el panel de capas, porque a veces vamos a querer organizar, si quiero que el texto esté encima debajo de una imagen, si quiero que este diseño esté de arriba o abajo, podemos organizar un montón de cosas así. Bueno, esto llegaría a ser todo en el tema de abrir el programa y conocer un poco la interfaz. La siguiente clase vamos a aprender un poco de las herramientas de edición, vamos a empezar a editar. El día de mañana yo les voy a dejar unas tareas. Me gustaría brindar unos pequeños 5 minutos de espacio para alguna duda que tuvieran. Me la pueden dejar en el chat o pueden levantar la mano, activar su micrófono y realizar la duda, por favor. ¿Ya? Si tuvieran alguna duda en relación a lo que hemos avanzado hoy día, o en relación también a la instalación del programa, porque algunos aún no la han instalado, pueden hacer la pregunta ahora mismo. Bueno, ¿ninguno tiene duda? Así por todo claro. Muchas gracias. Muchas gracias, en serio. Y con honestidad espero que esta parte inicial y primer vistazo al programa les haya quedado bastante claro, porque en serio,
cualquier duda, cualquier consulta que tengan sobre la clase de hoy día, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es su primer vistazo al programa. Es como su primera vez dentro del programa, para que en base a esto ya puedan ir profundizando un poco más las siguientes 2 clases que nos quedan. Así que si no tienen ninguna duda, la verdad estoy muy feliz, significa que la clase la hemos llevado bastante bien. Espero que no se estén guardando ninguna duda. Cualquier cosita también me pueden escribir al privado por WhatsApp. Y no los voy a molestar mucho tiempo más debido a que nos hemos pasado de la hora. Pero les voy a pedir, por favor, todos activemos, o los que puedan, la cámara para tomar una pequeña fotografía, que es mi prueba de que la clase se está realizando. Por favor. Voy a dejar de compartir pantalla. Los voy a molestar un minutito con que enciendan sus cámaras, por favor. No se puede Ay, estar. sí, van a disculpar, van a disculpar. Eso yo. Listo, ahora sí, ya. Vamos a esperar. Marisa, Cintia, Isabel, Elma, Janés, Luis, Romanet, por favor, los molesto un minutito nomás. Ya, listo. Si los demás no pueden activar su cámara, no pasa nada. Voy a tomar la captura. Y un gustazo también poder verlos, porque toda la clase básicamente es muy complicado para mí, porque como solo veo los nombres y cada rato a veces se me viene a la cabeza el tema, ¿estarán atendiendo? ¿Cómo la están llevando? Es muy bueno y es muy grato al final verlos un minuto, al menos para mí, verlos unos segundos y poder conocerlos un poquito más, espero. Así que voy a tomar la fotografía. Muchas gracias a todos por su tiempo, por la paciencia, y nos faltan solo 2 clases más. El día de mañana, si mañana en la mañana les voy a estar compartiendo material en relación a todo lo que está avanzado hoy, se va a subir la grabación de la clase para que puedan verla, reverla cuando ustedes quieran, cuando se les olvide algo, y también se les va a subir un material informativo en relación a todo lo que se ha avanzado. Así, si tienen alguna duda, tienen miedo o no quieren escribirme, pueden consultar el material informativo que voy a subir al Classroom, y también el día de mañana les voy a subir una pequeña tarea que es en relación a lo que se ha avanzado hoy día. Bueno, no los molesto más. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Un gusto verlos y nos vemos el próximo sábado y nos estamos escribiendo mediante el grupo de WhatsApp. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, chao. Gracias, buenas noches.